este libro de Hebreos que habla de la supremacía de Cristo y como Cristo es Dios, es supremo sobre toda la creación y vamos a aprender a conocer a Cristo. Eso es lo más importante en nuestra vida, es conocerlo a Él. Amén. Así que en estos días sigamos diciendo: Señor, yo quiero conocerte más. Yo voy a entrar lleno a la palabra por el día de hoy. Dice aquí: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Es a veces confuso hablar de la supremacía de Jesús desde un punto de vista humano, cuando a veces ya entendimos claramente que Jesús es Dios. Yo creo que esa es una de las doctrinas más importantes que tenemos como creyentes. Jesús es Dios. Jesús no es inferior a Dios. Jesús es Dios. Y entender esa divinidad de Jesús y luego entender la humanidad de Jesús, a veces es confuso, porque lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos y en muchos pasajes de la Biblia es exaltar a Jesús como supremo desde la humanidad de Jesús. Está exaltando al Hijo de David, al león de la tribu de Judá. ¿Ok? Esta exaltación que vemos acá no es, por supuesto, desde la divinidad y eternidad de Jesús, sino desde la humanidad de Jesús, que entonces Él es exaltado, ¿ok? Porque si creyéramos que Jesús, o sea, creemos que Jesús es Dios, y si vemos a Jesús desde un planteamiento meramente eterno y divino, entonces decir estas cosas como Él heredó un nombre más excelente que los ángeles, como dice acá, Él es mucho mejor que los ángeles, pues parecería algo que no necesitamos entender o precisar, ¿sabes? Como diciendo, obvio, Jesús es Dios. Porque la Biblia me está diciendo que Él es mejor que los ángeles, porque la Biblia parece que nos está diciendo algo obvio, pero no. Fíjense acá lo que está pasando, y cuando vamos a estudiar Hebreos, estamos estudiando no la divinidad de Jesús, sino la humanidad de Jesús, ¿ok? El Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre y se humilló, y como fue humillado hasta la muerte, fue exaltado hasta lo más alto. Como dice acá, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de lo que Jesús humano logró, ¿ok? Y cuando dice acá que Él es heredero de todas las cosas, ¿ok? Está hablando desde la humanidad de Jesús, pero aquí empieza a, fíjense, combinar. Empieza a combinar la divinidad y la humanidad de Jesús en un solo pasaje. Si tú lo puedes ver conmigo, es más, te lo voy a, aprovechando acá los colores, te voy a poner en verde la divinidad. Dice aquí, a Él constituyó heredero de todas las cosas, lo voy a dejar en negro, la humanidad de Jesús, y por medio de quien
hizo también el universo. Aquí estamos hablando de la divinidad de Jesús. Aquí también está hablando de la divinidad de Jesús. Él es el resplandor de su gloria. Esa es la divinidad de Jesús. Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios, ¿ok? Y la expresión exacta de su naturaleza. Y esta es la divinidad de Jesús y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, ¿ok? Pero ahora nos habla desde lo humano. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, que fue después de ir a la cruz, este Dios glorioso y eterno que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y murió en la cruz por nosotros, después de estar en la gloria, vino y descendió hasta la muerte, y entonces el Hijo fue exaltado a la diestra en la majestad, en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué nombre? Cuando dice, y se le dio un nombre que es, ¿verdad?, sobre todo nombre. Esa es la exaltación de Jesús. ¿Por qué Jesús fue exaltado? Por la obra que él hizo, ¿ok? Debemos entenderlo, iglesia, ¿sabes? Porque no podemos simplemente decir Jesús es Dios y no decir Jesús se hizo hombre y Jesús es hombre, porque desde la humanidad de Jesús es que se realizó la redención de la humanidad. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, no habría podido redimir a las personas, a ti y a mí. Pero por cuanto llevó a cabo esta purificación de los pecados al hacerse hombre y morir en la cruz y resucitar al tercer día, y por cuanto esta resurrección significó exaltación, ahora Jesús ha heredado un nombre glorioso, Jesús el hombre, ¿ok? Por eso dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y también dice la Biblia que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice. No dice solo el único intercesor es Jesús, sino dice Jesucristo, hombre. Él es nuestro intercesor. Él, con toda su historia y con todo lo que él hizo, es nuestro intercesor. Entonces es por eso que estamos viendo acá este pasaje y parece combinar las dos cosas. Y no des por hecho que él es más excelente, ha heredado un nombre más excelente, o él es mucho mayor a los ángeles, o está a la diestra del Padre en las alturas simplemente porque es el Hijo. No, él está ahí por lo que hizo como persona. ¿Lo ves conmigo? Esa es otra historia, eso es poderoso. Así que vamos a examinar un poquito esta supremacía de Cristo, ¿ok? Porque Cristo vino al mundo y Cristo fue hecho supremo sobre toda la creación. Ahora, vamos a irlo leyendo poco a poco y voy a empezar por acá. Ay, ya vieron que tengo poca batería, oren por mí, por el iPad. Nada, sí alcanza. Hebreos 1 dice, Dios entonces, habiendo hablado, voy a detenerme entonces acá, me voy a ir aquí a otro color para que no se confundan. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Yo solo quiero detenerme acá para decir que Dios habla y que Dios, cuando dice aquí, desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Él ha estado hablando. Eso es lo que dice. Dios, desde el principio, ha estado hablando. Cuando Dios habla, Dios está revelando a sí mismo. Cuando Dios habla, en realidad Él no solo dice cosas, sino cuando Dios habla, Él revela su persona, ¿ok? Así como tú y yo, dice la Biblia, que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, y tú puedes conocer a alguien no por su físico, sino por sus palabras, ¿sí o no? Tú no podrías conocer a alguien solo por verlo físicamente y no podrías saber qué tipo de persona es por solo verlo físicamente, ¿o sí? Es interactuando y escuchando qué piensa, es escuchando sus pensamientos y su corazón. ¿Y cómo vas a escuchar su corazón? Escuchando sus palabras, ¿verdad? Así que cuando Dios habla, Él revela quién es.
Cuando Dios habla, no solo dice cosas, sino habla de Él mismo, ¿ok? Entonces cuando Dios dice acá que está hablando desde hace mucho tiempo y muchas veces, dice hace mucho tiempo, muchas veces y de muchas formas, Él ha estado buscando revelarse a la humanidad. Ahora, si me detengo un poco, aunque este no es el tema, la Biblia dice que Dios nos habla a nosotros de muchas formas también. Y que cuando la gente dice, Dios no me habla, en realidad muchas veces es que no estamos dispuestos a escuchar lo que Él está hablando. Pero Dios sí habla. Dios sí está hablando a la humanidad. Dice que nos habla a través de sueños. Dice que nos habla en las noches, cuando estamos en las noches y nuestra conciencia empieza ahí a golpear nuestro corazón. Dios nos habla. Dice que Dios nos habla a través de personas, ¿ok? Dios nos habla. Dios una vez usó a un burro para hablarle a alguien. Dios puede usar a un animal para hablarte. Sí, también. No, y no es alguien de la iglesia. No es eso. Dios puede usar a personas para hablar a tu vida. Dios, por supuesto, usa la palabra misma para hablar a tu vida. Dios puede hablarte audiblemente. Dice la Biblia que Él tiene voz de trueno. Dios puede hablarte a través de un trueno. Dios puede hablarte a través de una manifestación. Dios puede hablar de tantas formas, de muchas formas. Dice, Él va a hablar contigo y esto es cierto. Dios está hablando porque Dios se quiere dar a conocer, porque cuando nosotros lo conocemos, entonces podemos entrar en una relación con Él. ¿Tú cómo vas a entrar en una relación con alguien que no conoces? ¿Sí o no? Y si tú quieres entrar en una relación con alguien, primero vas a querer conocerlo, ¿verdad? Interactuar. Y luego que empiezas a conocerlo, empiezas a amarle. Y cuando ya empiezas a amarle, ahora sí empieza una relación que puede durar toda la vida. En este caso, Dios se revela a sí mismo porque está buscando entrar en una relación eterna contigo y conmigo. Por eso Él se revela. Porque estamos hechos para vivir como íntimos de Él. Estamos hechos para vivir cerca de su corazón. Él no quiere personas cerca de Él que no le conozcan. La verdad, Él no quiere personas cerca de Él que le malentiendan, que quieran estar cerca de Él, pero al final, ¿qué pasó? Gracias. Gracias a Dios, alguien sembró una batería para el iPad, gracias a Dios. No es cierto, no es cierto. Ok. Dios no quiere tener personas cerca que no le conozcan, sino quiere que las personas que están con Él le conozcan íntimamente. Tú ves que en medio de sus discípulos, Él en su momento más vulnerable, jaló a sus discípulos más cercanos y más íntimos para decirles, estoy triste hasta la muerte, ¿sabes? Porque Él busca eso, Él busca nuestra amistad, Él busca comunión con nosotros, y como Él busca comunión con nosotros, ¿Él qué va a hacer? Hablar con nosotros, revelarse a nosotros. ¿Lo ves conmigo? Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y ¿qué? Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa cenar con Él y Él conmigo? ¿Qué significan estas palabras? Significa vamos a entrar en una comunión de amor, vamos a entrar en una comunión de amistad, ¿ok? Eso es cenar con el Señor. ¿Qué significa cuando David dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos? Es lo mismo, Él entra en comunión conmigo a pesar de todos mis enemigos. Él busca la forma de poner una mesa ahí y sentarse conmigo y revelarse a mi vida, enamorarme para que yo me deleite en Él. Así que cuando Dios te llama a seguirlo, no te está llamando a vivir con mandamientos y principios y comportamiento externo. No te llama y te dice, ok, estas son las reglas, pórtate así y pórtate así. No es eso el centro. El centro es conóceme a mí, sígueme a mí y sé como yo. No es ten estas reglas, sino conoce mi persona y sé como yo. Sigue mi ejemplo. ¿Te das cuenta? Seguir a Jesús es seguir una persona, no una filosofía. Y si queremos seguir a una persona, tenemos que
Conocer a esa persona, ¿sí o no, iglesia? Entonces, cuando yo leo mi Biblia, ¿cuál es la intención de leer la Biblia? Conocer, llenarme de conocimiento teológico o llenarme del conocimiento realmente de la persona de Jesús. No es solo saber información, sino es deleitarme en la persona que me revela esa información. ¿Okay? Esa es la intención de leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, no es solo aprender historias, sino conocer a Dios en esas historias. Entonces Dios, esta es su intención. Él habla porque Él quiere darse a conocer, porque Él quiere entrar en una relación con nosotros. Y tú debes saber eso, que el interés de Dios cuando dice estoy tocando la puerta es quiero tener una relación contigo, ¿sabes? Él no quiere complicar ese asunto de relacionarse con nosotros a tal punto que vino y deshizo la barrera que había entre nosotros al morir en la cruz, quitar el pecado, perdonarnos para que pudiera abrirse un camino y pudiéramos entrar a su presencia y estar con Él para siempre, ¿sí o no? Esa es la intención. La intención del Señor al hablar es revelar su persona para que tú lo conozcas y entres en una relación eterna, en una relación de amor con Él, punto. Vamos hasta acá. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice entonces que Dios habló hace mucho tiempo, muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas. Te voy a decir 4 maneras en que Dios ha hablado en la historia. Cuando dice desde hace mucho tiempo y de muchas maneras. Ahí te va la primera forma en que Dios habló, es la palabra creadora, ¿ok? En Génesis encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la creación, ¿no? Cuando Él habló, las cosas sucedieron, ¿verdad? Así que esta palabra la podríamos conocer así. La voy a definir hoy como la palabra creadora. ¿Ok? En esta palabra creadora, Dios está hablando notoriamente, pero no solo está hablando como si estuviera simplemente haciendo decretos para traer a existencia cosas y ya, sino que en esta palabra creadora Él se está revelando a sí mismo en las cosas que Él está creando. Tú lo encontrarás en la Biblia algo así como los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Sí o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que toda la creación nos cuenta quién es Él. Que las cosas que Él hizo, tan hermosas y perfectas como las hizo, nos hablan de su gloria. ¿Ok? Cuando Dios creó las cosas, fíjate, iglesia, cuando Dios habló, porque habló, y habló para darse a conocer, ¿cómo? A través de todo lo creado. La intención es esa, que cuando las personas vieran la inmensidad de la luna, las estrellas y la inmensidad de los cielos, dijeran, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa era la idea. Yo veo los cielos y te veo y veo tu grandeza, ¿ok? Y veo tu hermosura y veo tu perfección, veo la creación y veo tu gloria. Esa era la idea. Y de hecho sigue siendo así, ¿sabes? La creación revela la persona de Dios, revela su gloria, ¿verdad que sí? Entonces Dios, habiendo hablado de muchas formas, bueno, la primera forma en que Dios habló a la humanidad es a través de todo lo creado. De hecho dice en Romanos 1, lo dice claramente, dice verso 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. ¿Cómo? Dice, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Siendo entendidos qué? Siendo entendido el poder, la divinidad y los atributos invisibles del Señor fueron entendidos por medio de lo creado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo, cuando yo miro la creación, yo podría entender el eterno poder, la divinidad y los atributos invisibles de Dios. Eso está diciendo. Porque cuando Dios habla, Dios se revela a sí mismo. Así que dice acá, ojo, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Quiénes? La humanidad en general. Nadie tiene excusa. ¿En qué sentido excusa?
de decir, Dios no me habló, Dios no me reveló, yo me perdí en el pecado y me perdí en la mentira y en el error y adoré ídolos falsos porque no tuve claro quién era el Dios verdadero, porque me presentaron tantas religiones y me presentaron tantas opciones que de pronto decían, no, el libro verdadero es este y la palabra es esta y esta es falsa y esta, y entonces todo mundo tirándose tierra entre religiones y maestros y filosofías que de pronto digo, pues qué confuso, pues entonces yo voy a crear mi propia historia de quién es Dios, etcétera, y al final dice, no tienes excusa. Dice, cuando tú ves la creación, fíjense qué poderoso es esto, dice, cuando tú ves la creación, está claro que el Señor es uno, está claro que el Señor es Dios. Nadie que mira la creación, a menos que esté hablando desde su necedad, porque dice la Biblia, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque es necedad decir no hay Dios, porque aquí está golpeándonos en la cara la gloria de Dios y es evidente y no tenemos excusa. Entonces dice, el que dice no hay Dios está siendo un necio. ¿Qué es necio? Necedad es ver la verdad y de todas maneras contradecirla. Eso es necedad. No es ignorancia. Ignorancia sería no sé, no supe, nadie me dijo. Y por eso yo digo, pues no hay Dios, porque no tengo la información. Y dice la Biblia, sí tienes más que información, revelación de Dios. Y esto es poderoso, ¿sabes? Porque cuando nos dejamos de hacer tontos, ¿ok? La realidad es que todos sabemos que hay un Dios. Y punto. Si le rascas a todas las filosofías y mentiras y cosas que se han sembrado en tu corazón, al final llegas al punto de saber que le perteneces a un Dios todopoderoso, creador del universo, de manera que no tienes excusa. Dios ha hablado a través de la creación. Alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar con la gente que murió y no escuchó el evangelio? Dice, pues no tienen excusa. No escucharon el evangelio, a lo mejor elocuentemente algunos, pero sí escucharon la palabra creadora. Sí escucharon en el sentido de que sí vieron y percibieron la gloria de Dios, pero decidieron ignorarla. Intencionalmente decidieron contradecir lo que veían que era verdadero. Y vamos a seguir leyendo, pues aunque conocían a Dios, no dice que no lo conocían, dice, sí lo conocían, pero no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Algo así como, en mi necedad, aunque yo conozco a Dios, no lo voy a honrar, no lo voy a reconocer, entonces voy a tejer razonamientos en mi corazón desde mi necedad y eso va a oscurecer mi entendimiento. En todas estas filosofías que yo voy a tejer para contradecir a Dios, dice acá, en todo esto que yo voy a tejer, lo voy a tejer desde un corazón entenebrecido. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Que en vez de adorar al Creador, voy a terminar adorando la creación. Es fuerte porque al final la creación, nadie diría, la creación no existe. Nadie dice, el sol no existe, ¿verdad? Porque lo que es evidente a los ojos, ¿quién lo contradice, verdad? Entonces, no, el sol sí existe, pero Dios no existe, el sol es Dios. La luna es Dios, los árboles son Dios, las aves son Dios y los cuadrúpedos también, y los reptiles. Y todo es Dios. Para irnos a un extremo, ¿no? Adoraron a todo menos a Dios. Entonces, Dios habló de muchas formas, dice, y la primera forma en que habló fue a través de la creación, pero el mundo decidió ignorar. En aquella ocasión y hasta hoy, decidió ignorar a Dios, al Dios evidente,
que en sus atributos invisibles se hizo visible a todas las personas. Entonces, primer intento de Dios hablando, dice, habló de muchas formas y no quisieron escuchar. Primer intento, palabra creadora. Vamos juntos. Luego viene la palabra escrita. ¿Okay? Viene el punto donde en vez de dejarlo al aire, ¿verdad? En vez de, ok, nos hicimos necios, cada quien se tejió sus filosofías y sus historias de Dios. Y nacieron religiones y adoraciones y movimientos, ¿verdad? En el mundo hasta hoy. Ok, y entonces ahora, ¿cómo sabemos cuál es el camino entre tantas ideologías que hay? Pues Dios habló a través de la ley. ¿Okay? En medio de todo, Él trae la ley, ¿no? Y simbólicamente acá con estas tablas, ¿sabes? El que Él escribió los mandamientos y dictó estos mandamientos y se quedaron ahí como la palabra de Dios escrita, y luego nosotros lo conocemos como las escrituras, ¿ok? Las escrituras son las palabras de Dios, no es la palabra creadora, es la palabra escrita que puede leerse, que puede meditarse, que puede entenderse, que es elocuente, ¿ok? Que puede ser enseñada, predicada, ¿ok? Y que ahora si tú contradices ya no queda como en algo subjetivo, como la creación y que la gente diga yo opino que la creación esto y que la creación aquello. Entonces ya está claro con piedra los mandamientos del Señor grabados y diciendo no, ese no es Dios, ese no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, punto. Ya nadie puede decir no, no sé, no estoy, ahora ya es más claro, ¿sí o no? Ahora ya está escrito. Ahora ya está escrito. Ahora te voy a decir, lo que está escrito es poderoso. Jesús peleó con Satanás en el desierto con escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y por qué es poderoso? Porque lo que está escrito no es una filosofía humana, lo que está escrito son palabras eternas de Dios, palabras divinas. Son la revelación misma de la persona de Dios. Es Dios revelándose, así que es poderoso. No son ideas, son las escrituras. De hecho, por eso Dios le dijo a Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está, ¿qué? Escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No hay pierde, no hay pierde. Dice, aquí está el libro, lee el libro, medita el libro todo el tiempo, haz lo que ahí dice y pues vas a prosperar en todo lo que hagas. Está fácil. Está fácil. Ah, pero no. Luego Jesús, cuando iba camino a Emaús con aquellos discípulos, ¿te acuerdas? Dice, Él ya viene resucitado, pero ellos no lo reconocen todavía. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas, ¿qué? Las escrituras. Que lo que está escrito nos revela la persona de Jesús y la gloria de Dios. Definitivamente. No son historias aisladas, por eso Jesús se ocupa de predicar. Es Jesús predicando de Jesús aquella vez. Explicándoles desde Moisés, o sea, desde la ley y los profetas, todo lo que revelaba la palabra acerca de Él mismo. Así que lo que está escrito, iglesia, nos revela a Dios también. Ahora, Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, de muchas formas, ¿no? La palabra creadora, nadie hizo caso. La palabra escrita, tampoco, dice la Biblia. Todos nos descarriamos como ovejas. Ahora peor, dice la Biblia, porque ahora la ley ya es clara y ahora la ley ya te dice lo que es pecado y lo que es justo, y ahora ya con todas las letras estás desobedeciendo a Dios, ¿ok? Ahora ya no nos podemos jugar a hacernos del avión.
Ahora, si antes no teníamos excusa con lo creado, ahora con lo escrito menos, ¿sí o no? Dice la ley ahora nos muestra nuestro pecado con letras, ¿sabes? Ahora la ley es clara con respecto a nuestra condición y a lo que Dios espera de nosotros, así que menos tenemos excusa. Amén. Dios habló por lo creado, Dios habló por lo que está escrito. De hecho, 2 de Timoteo 3:16 dice toda escritura. Cuando encuentres esta palabra escritura, se refiere a las palabras de Dios escritas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Para instruir en lo que es justo, en lo que es santo, en lo que es correcto, en lo que es grato delante de Dios. La palabra es la que nos enseña con claridad quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Él espera de nosotros. ¿Vamos juntos? Dios habló muchas veces, la palabra creadora, la palabra escrita, pero como también no hicimos caso, la humanidad no hizo caso a la ley, sino que la desobedeció, tajantemente, vienen los profetas. Eso históricamente así funciona, ¿sabes? Si tú lees la Biblia, empezó con la palabra creadora, Dios se revela, el mundo se desvía. Viene la ley y dice, no, es por aquí. Y entonces por un momento parecía que ahora sí ya le íbamos a echar ganas, pero de todas formas la ley nos dijo es por aquí, nosotros dijimos no, creo que es por allá. Y cuando nos empezamos a desviar, entonces viene en la Biblia históricamente la aparición de los profetas. Los profetas ahora son la palabra hablada. ¿Okay? Son estos hombres que Dios pone sus palabras en su boca para que proclamen la palabra y llamen a las personas al arrepentimiento, ¿sabes? Y empiezan a agitar los corazones y a despertar los corazones, ¿sabes? La palabra hablada es una también forma poderosa de donde Dios dio testimonio de sí mismo, de su corazón y de lo que Él quería. Otra vez, ¿para qué? Para entrar en una relación con nosotros. Jeremías 1:9 dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Estos son los profetas. La palabra hablada, la palabra proclamada, que por supuesto la tenemos escrita hoy, pero en el origen fueron palabras que se dijeron y que se proclamaron. La palabra hablada, los profetas. Segunda de Pedro 1:21 nos dice así, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los profetas eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, las palabras de Dios. No es algo humano, lo profético no es algo humano. Las palabras de los profetas no son humanas, ¿son qué? Son divinas. Entonces Dios habló por los profetas y adivinen qué hicieron con los profetas. ¿Qué hicimos? Los matamos. Entonces la creación que hicimos con la revelación de Dios en la creación, adoramos a la creación. Oh, la creación es Dios. ¿Qué hicimos con la revelación de Dios en lo escrito, en la ley? Dijimos, transgredimos la ley. Ya estaba la línea clara y dijimos, y nos pasamos la ley. Transgredimos las palabras de Dios. Eso hicimos, desobedecimos la ley. Y ahora vienen los profetas. ¿Qué hacemos con los profetas? Pues los matamos. Pues los silenciamos. Esa es la humanidad. Dios hablando y nosotros endureciéndonos contra Él. Esa es la historia de la humanidad. Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, desde hace mucho tiempo. Y la humanidad sigue endurecida en su corazón. Fíjense, Juan el Bautista, el último profeta bíblico, el último gran profeta, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo.
Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy una voz, yo no soy el Cristo, yo no soy Dios, yo soy un representante, yo soy la palabra hablada de Dios, yo la proclamo, pero yo no soy la palabra, yo no soy Dios. Y esto me lleva a algo importante y con esto vamos a ir aterrizando. Fíjense, Dios dio un testimonio de sí mismo en la creación. Amén. Pero la creación no es Dios. Esto debe quedar claro para nosotros. Hay personas que van lejos y obviamente dicen las cosas creadas es Dios. Yo veo a Dios en el árbol. Dios está en este perro que me cuida. Dios está en la brisa que no sé qué. O sea, es el panteísmo. El panteísmo dice que Dios es la creación. ¿Ok? No, Dios no es la creación. Dios creó todo. La creación nos habla de Dios. La creación nos da un testimonio de Dios. Pero la creación no es Dios y punto. ¿Ok? Luego Dios dio un testimonio de sí mismo en la escritura. Ojo acá, te va a sonar raro, ahorita te lo voy a explicar, pero la escritura no es Dios. ¿A qué me refiero? Sí son las palabras de Dios, sí son las palabras de Dios, pero no es Dios. A tal punto que, por eso te lo voy a poner así. Cuando Moisés baja del monte con las tablas que Dios personalmente escribió, ¿te acuerdas? Y grabó los mandamientos, ahí va bajando y cuando ve al pueblo desenfrenado adorando a un becerro de oro, ¿qué hizo con las tablas Moisés? Se enojó y las tiró y las rompió. Alguien religioso le hubiera dicho, no, es Dios ahí. Él las escribió, él es Dios. No está. Si yo tiro mi Biblia al piso, obviamente se vería mal, no lo voy a hacer. Pero la Biblia no es Dios. Son las palabras de Dios, pero yo no abro mi Biblia en un salmo y espero que algo poderoso esté actuando. No hay un endemoniado en la iglesia y abro mi Biblia y se la pongo en la cara y el endemoniado, no, porque la Biblia no es Dios, aunque sea Reina Valera, no es Dios. ¿Ok? Y el endemoniado, esta no me hace daño, es NTV. No, tiene errores de traducción. O sea, no, la Biblia no es Dios. La escritura no es Dios. No adoramos el libro. No veneramos el libro. Amamos las palabras del libro. Amamos a la escritura porque la escritura nos revela a Dios, por supuesto, y honramos las palabras de Dios. Pero el libro no es Dios, la escritura no es Dios, ¿verdad? Dios dio un testimonio. Miren, si así fuera, que la escritura fuera Dios, entonces esas primeras tablas o los primeros rollos, Dios los habría preservado como divinos. Y habría dicho, estos son los originales, nadie ose traducirlos y nadie ose escribir, ¿verdad? No. En cambio, entendemos ahora que por la gracia de Dios, la palabra de Dios fue traducida actualmente a gran parte ya de los idiomas, ¿okay? Para que todo el mundo recibiera un testimonio de quién es Dios. En su momento solo se predicaba la Biblia en latín y nadie entendía nada, ¿verdad? Y decían, no, es que este es el idioma, o sea, no. Y nadie entendió quién era Dios porque exaltaron la escritura por encima de la persona que nos revelaba la escritura. Amén. Bueno, regreso. Dios dio un testimonio de sí mismo en la creación, pero la creación no es Dios. Dios dio un testimonio de sí mismo en la escritura, pero la escritura no es Dios.
Y ahora Dios dio un testimonio de sí mismo en la boca de los profetas, pero los profetas, ¿qué? No son Dios. ¿Tú eres el Cristo?, le dicen a Juan. Dice, yo no soy el Cristo. ¿Te acuerdas? Dice, él confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Los profetas no son Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la Biblia dice acá en el verso 2, es lo que estamos estudiando, Hebreos, capítulo 1, verso 2. Habló de muchas formas, palabra creadora, palabra escrita, palabra hablada, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En estos últimos días nos ha hablado por la palabra, podríamos decirlo de muchas formas. Hoy lo puse como la palabra viva, la palabra encarnada, la palabra en persona. Oh, eso es muy poderoso, porque la creación no es Dios, la escritura no es Dios y los profetas no son Dios, pero Jesús sí es Dios. La palabra en carne viva está delante de nosotros. Dios dio un testimonio de sí mismo a través del Hijo. El Hijo es Dios. Y si tú no le haces caso a este último testimonio, ahora sí, dice, viene la condenación por negar al Hijo de Dios. Ahora sí ya no tienes más chance, Dios ya no va a hablar. Te lo voy a decir, esta es la última palabra que Dios va a hablar a la humanidad, el Hijo. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al que lo envió. El que rechaza al Hijo, rechaza a Dios, porque el Hijo es el testimonio vivo de quién es Dios. El Hijo sí es Dios. Así lo dice Juan 1, me encanta. En el principio ya existía el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús en el principio estaba, ya existía, estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué cosa? Yo iba un día meditando esto, ¿cómo de que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Está diciendo como que prácticamente todo lo creado, todo lo que vemos y todo lo que no vemos fue creado, así como dice aquí, por medio de Jesús, para Jesús. Y si Jesús no existiera, entonces no habría nada. Y punto. Y dice más adelante, esto es poderoso, y el verbo se hizo carne. Wow, y la palabra se hizo carne, la misma, ¿sabes? La palabra creadora, la palabra escrita, la palabra hablada, esa misma que nos revelaba a Dios, nos revelaba a Dios, nos revelaba a Dios, pues de pronto vino y se hizo carne y se hizo una persona. Wow. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley, lo escrito, fue dado por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y dice esto, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer plenamente quién es Dios. Jesús es el testimonio pleno, completo, perfecto de quién es Dios. El testimonio de Jesús en la tierra no se quedó corto. ¿Sabes? El testimonio de Jesús en la tierra no se quedó corto de decir, aquí está diciendo claramente, vimos su gloria. La gloria del Padre la vimos en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Porque la palabra revela a Dios y la palabra es Dios y esta vez aquí está en persona.
Y esta vez el que no venere al Hijo ahora sí va a estar en problemas. Porque ahora está claro. Porque si antes en la creación estaba claro, pero nos hicimos tontos, y después en la ley estuvo claro, pero fuimos desobedientes, y luego en los profetas estuvo claro, pero los matamos, ahora en el Hijo está más que claro. Y si tú decides rechazar al Hijo, estás rechazando tu última oportunidad. Porque en estos últimos tiempos Dios ahora dice, ha hablado a través del Hijo. Y si tú rechazas el testimonio de Jesús, estás rechazando a Dios, que se quiere dar a conocer a tu vida. Dice Juan, el verso 10, Él estaba en el mundo, el Hijo, la palabra estaba en el mundo, el verbo, y el mundo fue hecho por medio de Él, dice, y el mundo no lo conoció. ¿Ok? El mundo lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto es la implicación de Jesús, iglesia, para nosotros. La implicación del testimonio del verbo hecho carne para nosotros es esta, que si yo rechazo al verbo, rechazo a Dios y voy a condenación. Pero si yo recibo a Jesús y creo en su nombre, voy a convertirme en un hijo de Dios. Voy a heredar las mismas cosas que son de Jesús, al que también se le da la heredad de todas las cosas, y Jesús también nos hace coherederos con Él. Cuando yo creo en el nombre de Jesús, ahora nazco de nuevo, no otra vez de sangre o de carne, sino de Dios, un nuevo nacimiento espiritual. La implicación de creer en el verbo encarnado, la palabra encarnada, es que recibimos vida nueva, salvación, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, vida eterna en Él. O sea, es poderosísimo. ¿Lo ves conmigo? Esta vez es contundente la palabra, porque ahora es una persona, es Jesús mismo. Y Hebreos continúa ahora sí diciendo, Él es el resplandor de su gloria. Y la expresión que dice, exacta de su naturaleza. Jesús no es parecido a Dios. Jesús es la expresión exacta de Dios, y de hecho Jesús dice, es Dios. Así lo dice. Y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es lo que habíamos leído, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Fíjense, el Hijo que estaba con el Padre desde el principio, vino a la tierra, murió, resucitó, y ahora, dice, el Hijo otra vez está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Su nombre, Él es sobre todo nombre. Fíjense, Colosenses lo habla también, verso 15, Él es la imagen del Dios el invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ese es el verbo de Dios. Este es Jesús, la palabra hecha carne. Por eso, iglesia, todo lo que tú vas a ver en Hebreos va a buscar exaltar lo supremo que es Jesucristo, lo trascendente que es para nosotros como nuestro Salvador, y cómo es tan peligroso. Hebreos es uno de estos libros donde se muestra con más claridad el peligro de rechazar el testimonio del Hijo, porque hay muchas personas hoy que rechazan a Jesús como Hijo de Dios y dicen, no, Jesús fue un maestro, Jesús fue un profeta, Jesús no es Dios. Y quienes dicen eso están condenándose a sí mismos. Iglesia, en otro tiempo el Señor habló y fue ignorado, y Dios lo pasó por alto, dice. Pero ahora que ha venido en carne,
y ha dejado un testimonio tan claro de su amor, de su gracia, de su persona. Si tú decides ignorar eso, si el mundo decide ignorar eso, dice, ya no hay ninguna oportunidad. Dios ya no va a hablar otra cosa. En estos últimos días Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y si tú quieres conocer a Dios, Él es Dios. Y si tú quieres saber más de cómo es Dios, ve al Hijo. Y si tú quieres ver cómo piensa Dios, ve al Hijo. Y personas dicen, ¿y qué haría Dios si estuviera en mi lugar? Ve al Hijo. Y personas dicen, si Dios fuera hombre, pues entonces vería lo difícil que es. Dios se hizo hombre, ve al Hijo. Y personas dicen, ¿yo cómo voy a seguir a Dios si no tengo claro? Si está claro, ve al Hijo, síguelo. Sigue su ejemplo, sigue sus pisadas. Él pisó esta tierra para dejar pisadas que pudieran ser seguidas. Y esas pisadas no se han borrado. Por supuesto que podemos seguir a Jesús, mirar a Jesús, amar a Jesús y ser como Jesús. Esa es la meta de todo cristiano hoy. Seguir al Hijo para ser como el Hijo. El Hijo está hoy en la diestra de la majestad en las alturas. Y sabes, en este libro vamos a descubrir más acerca de lo supremo que es Cristo Jesús, lo hermoso que es ver a Jesús y ver en Jesús la gloria resplandeciente de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en estos últimos tiempos, tú has hablado por medio del Hijo. Oh Señor, no queremos pasar de largo como muchos lo hicieron. No queremos pensar mal de Él como muchos lo hicieron. Señor, el mundo lo crucificó, pero los que lo recibieron y creyeron en su nombre fueron hechos hijos tuyos. No queremos rechazar al Hijo. Algo en nuestro corazón, algo en nuestra carne podría rechazarlo. Algo en nuestra carne podría vituperarlo. Algo en nuestra carne podría hacer a un lado la revelación de su gloria y de sus palabras, Señor, pero en nuestro espíritu sabemos que en Él está la vida, que Él es la luz que alumbra a toda la humanidad. En nuestro corazón bien sabemos, Señor, que en Él está la vida y la salvación y que no podemos rechazarlo. No podemos rechazar esto, Señor. Hoy te pido, abre nuestro corazón, no solo a las palabras que hablaste, abre nuestro corazón al Hijo, Señor, que es la palabra hecha carne, es la revelación exacta de tu gloria. Queremos conocerte, Señor. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, la belleza que hay en Él, porque al mirar a Cristo vemos el rostro de Dios. Al mirar a Cristo y vemos la gloria de Dios en Él, ahora podemos conocer a Dios y relacionarnos con Él y amarlo por quien es Él. Revélanos, Señor. Revélanos quién eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.